Bueno, excelente día para todos. Mi nombre es Angie Carolina Molina y vamos a estar dando una hipótesis sobre el posible trastorno que presentaba Charlie basándonos en la película Las ventajas de ser invisible. Entonces, rápidamente, bueno, teniendo en cuenta el manual de diagnóstico de DSM-5 y los comportamientos de Charlie dentro de la película, lo podríamos asociar con el trastorno de estrés postraumático. En ese caso, tengamos en cuenta que esta pues, es una enfermedad de salud mental que se desencadena pues a partir de un evento traumático. Los síntomas no solamente pueden durar meses, sino años también, lo cual explica pues la problemática de Charlie. Entonces, dentro de los criterios del trastorno, lo cual lo podemos asociar junto con la película, dice que en primer lugar, este trastorno se presenta por la exposición a la muerte, una lesión grave o una violencia sexual. Cuando vemos la película, podemos darnos cuenta que la problemática de Charlie se encierra bajo una violencia sexual que sufrió por parte de un familiar cercano, que en ese caso era la tía Helen. En segundo lugar, dice que presenta algunos síntomas de intrusión, como por ejemplo recuerdos angustiosos que no son para nada voluntarios, sí, y dentro de la película miramos cómo involuntariamente Charlie a veces no deseaba recordar o tener esos recuerdos en su cabeza, ¿sí? Otro punto que dice que también hay unas reacciones disociativas, es decir, que le hacen pensar, por ejemplo, en algunas situaciones de su entorno, que las escenas se van a volver a repetir. Por ejemplo, vemos como cuando él tiene su primer novia en su primera cita, la chica intenta intimar con él, sin embargo su cuerpo comienza a reaccionar como si fuera una especie de mecanismo de defensa, donde tiene reacciones fisiológicas, reacciones psicológicas, que lo hacen pensar que tal vez la situación traumática va a volver a repetirse, ¿sí? En tercer lugar, dice que va a haber siempre, se va a tratar de evitar estímulos asociados pues a este trastorno, perdón, asociados pues a este evento traumático. En este caso, pues miramos como Charlie intentaba con todas sus fuerzas pues no recordar ni las personas, en ese caso a su tía Helen, no recordar los lugares, las conversaciones que tal vez tuvo con ella, ¿sí? Sin embargo, las recordaba, tanto personas, lugares, conversaciones, actividades, incluso objetos que ven en su alrededor. En cuarto, tenemos que también se pueden presentar alteraciones negativas, como por ejemplo la incapacidad de recordar por completo. Miramos que a pesar de que este trauma había generado tanta situación en él, que él tenía incluso la incapacidad de recordar lo que había sucedido por completo. También ese trastorno puede generar una percepción distorsionada que hace que el individuo se culpe a sí mismo de la situación a pesar de que haya sido la persona afectada. En ese caso miramos como Charlie incluso se culpaba de la muerte de su tía Helen, cosa que pues de alguna manera el que había sido afectado era él, ¿sí? En otro punto dice que también hay una incapacidad persistente de experimentar emociones positivas. Si hablamos, por ejemplo, de sus relaciones amorosas, podemos ver que Charlie no había experimentado lo que era una relación amorosa, y también dice que hay una disminución importante del interés o la participación de actividades significativas. A lo largo de la película podemos ver reflejado cómo muchas veces Charlie no había tenido tal vez una adolescencia o había disfrutado muchas actividades como sus demás amigos o las demás personas que conoció a futuro lo habían hecho. Ahora, vamos a hablar un poco de la responsabilidad y el compromiso ético profesional de un psicólogo, pues frente a un trastorno como este. Entonces, pues en primer lugar, a la hora de realizar un diagnóstico, pues es importante tener en cuenta un examen físico, también tener en cuenta una evaluación psicológica, tener en cuenta obviamente los criterios del manual de DSM-5 para poder pues realizar un estudio, ¿sí? Ya una vez se haya avanzado con el proceso, entonces debemos tener en cuenta si es necesario llevar a psicoterapia, acudir a medicamentos, e incluso pues obviamente es importante que haya un apoyo familiar o de algunas personas cercanas, teniendo en cuenta que como psicólogos siempre tenemos que llegar a llevar algunos principios como tales, por ejemplo, la probidad, la justicia, el respeto pues obviamente por los otros, en ese caso sería por el paciente, la confidencialidad y obviamente el respeto de la autonomía del cliente. Entonces, es un gusto compartir esto con ustedes. Nos veremos en una próxima.